Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Paulo Freire. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Leslie Magdalena Ávila Cortés. Soy licenciada en Pedagogía. También soy líder de Yoga de la Risa y actualmente me encuentro estudiando la maestría en Educación y Tecnología Educativa. Desde hace 2 años he estado laborando como docente de bachillerato en una preparatoria de especialidades y soy docente titular de la especialidad de puericultura. En este video el día de hoy hablaremos sobre la función de la UNESCO, veremos también qué es la UNESCO, hablaremos también en este video sobre el artículo 26 de Declaración Universal de los Derechos Humanos y hablaremos también del trabajo a desarrollar por parte de la OCDE en materia de educación y competencias. ¿Qué es la UNESCO? La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta institución considera que la educación es un derecho de todos a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, busca garantizar que los niños, los jóvenes y los adultos reciban educación de calidad y que tengan acceso a ella. El trabajo de la UNESCO principalmente es reimaginar la educación, la elaboración de políticas, la elaboración de normas, el catalizar la cooperación internacional y desarrollar las capacidades. Hablemos sobre lineamientos de la UNESCO. Vamos a abordar 3 principales. Número 1, cobertura. Este consiste en proporcionar educación básica de calidad a todos los niños, los jóvenes y los adultos. Iniciativa iniciada gracias a la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, llevada a cabo en Tailandia en 1990. Y en el año 2000, tan solo 10 años después, gracias al Foro Mundial sobre Educación, 164 gobiernos se comprometieron a llevar a cabo esta iniciativa. Número 2. Equidad e inclusión. Esta busca aumentar el acceso, mejorar la calidad, generar conocimientos en ámbitos como desarrollo sostenible, derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres, de acuerdo con la UNESCO en 2011. Y número 3, educación integral. Esta trabaja con contenidos para construir conocimientos, habilidades, actitudes y valores y comprende distintas áreas: lo científico y lo técnico, lo cívico y lo social, lo físico, lo estético, lo artístico, lo moral y lo intelectual. Estos 3 lineamientos comprenden todo el trabajo de la UNESCO, no solo en un país, sino a nivel mundial. La UNESCO va a trabajar, sí, de acuerdo con las necesidades de cada país o de cada ciudad, pero al final es algo que buscan comprender o que buscan resolver de manera general, de manera global. También en materia de lineamientos de la UNESCO establece que hay 4 principales objetivos pedagógicos que van a ayudar o a ser de apoyo para que se cumplan con todos estos lineamientos. Entonces tenemos como número 1 el apoyar a la consecución de la educación para todos. Número 2, aportar un liderazgo regional e internacional en materia de educación. Número 3, construir sistemas educativos eficaces en el mundo entero que abarquen desde la primera infancia hasta la edad adulta. Y número 4, responder por medio de la educación a los problemas mundiales de nuestra época. Ahora hablemos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De acuerdo con las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito o un momento importante o relevante en la historia. Este documento fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo y al mismo tiempo las Naciones Unidas nos dicen que al tener representantes de todo el mundo podemos entender que hay antecedentes tanto jurídicos como culturales muy diferentes. Esta misma declaración ha realizado o ha sido parte importante para un montón de tratados a nivel de derechos humanos, a nivel mundial.
todos los países que han realizado o han establecido como ciertas normas o ciertas reglas o ciertos tratados con qué se puede o no se puede hacer a nivel comunidad, a nivel social, bueno, pues la Declaración Universal ha sido parte de estos momentos. Esta declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 en París y es como un ideal común para todos los pueblos y todas las regiones del mundo. Entonces, ahora, artículo 26 de Declaración Universal de los Derechos Humanos, a letra nos dice que la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. También nos habla de que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Entonces, podemos entender que esta nos habla de qué, de que, como ya lo hemos venido mencionando, los niños, los jóvenes y los adultos deberán recibir educación, deberán tener acceso a la educación. También este artículo nos menciona que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Aquí podemos entender que los padres de familia podrán ser responsables y tomar la decisión libre de a qué escuela o en qué institución querrán que sus hijos se formen a nivel de conocimientos elementales. Pero esto también nos dice que serán obligados a hacer que sus hijos acudan a las escuelas, porque recordemos, si bien la educación tiene que ser gratuita, es también obligatoria. Y cuando hablamos de instrucción elemental, podríamos hablar en términos de educación en México como de educación básica. ¿Qué quiere decir? Esto comprende desde educación preescolar hasta educación media superior. Finalmente, vamos a hablar sobre los principios en materia de educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, más conocido como la OCDE. El primer principio es calidad en la educación. Aquí, en 2008, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y la OCDE establecieron un acuerdo para mejorar la calidad de la educación en las escuelas en México. El propósito de este acuerdo era determinar no solo cambios en política, también considerarse cómo diseñar e implementar reformas de política con eficacia, partiendo siempre desde políticas o de iniciativas ya puestas en marcha, así como de las condiciones, las restricciones y las oportunidades locales. El principio número 2 es el financiamiento educativo. En muchos sistemas existe una combinación compleja de responsabilidades para asignar o la asignación del financiamiento. Entonces, entender que el equilibrio de estas responsabilidades no es obligatorio, sino que puede ser modificado. Entonces, esto quiere decir que como ha ocurrido en varios casos con algunos países pertenecientes a la OCDE, pues bueno, este financiamiento se modifica, no solamente en cantidad, sino también en hacia dónde va dirigido o hacia dónde va destinado. Y el principio número 3, que sería procesos de evaluación, donde mediante el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, también conocido como examen PISA, se elabora y ¿qué es lo que busca evaluar? Pues bueno, busca que determinar si los estudiantes que están a punto de concluir con la educación obligatoria han adquirido los conocimientos necesarios en materia de lectura y escritura, matemáticas, ciencias, competencias necesarias para la vida del siglo XXI. Es importante entender
que la educación no va a ser siempre lineal. Me parece interesante cómo es que todas estas instituciones han logrado generar pues justamente un balance, ¿no? Pese a que sabemos que no todos aprendemos de la misma manera ni aprendemos al mismo tiempo. Entonces, de acuerdo con esto, sería importante también establecer que, bueno, necesitamos estar conscientes de que como formadores o como docentes o como participantes de un sistema de educación, tendríamos que estar preparándonos, actualizándonos. Y para concluir, bueno, pues nada más me gustaría cerrar con lo siguiente. Creo que ya lo hemos visto, todas estas instituciones encargadas de la educación han logrado generar como una base para que podamos cumplir con todos estos objetivos, principalmente Agenda 2030 de la ONU, objetivo número 4, educación de calidad, que no habla únicamente de mejorar la educación, sino de aperturar la educación, brindarle educación a todos los niños, a todas las niñas, a los jóvenes, a los adultos. Entonces, entender que la educación al final sí es lo que mueve a la sociedad y sí es la base de todo, ¿no? Y únicamente pues me gustaría agradecer por haber visto este video. Gracias por su atención y me gustaría cerrar con una breve frase de John Dewey que dice: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Muchas gracias.